Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 3. Dulce y amargo. Bueno, puede que me sedujera algún coqueto engaño. Aún así, si ella no fuera una pícara, si Mao todo lo que parecía fuera. Y su sonrisa, en lo único que yo soñara, entonces, el mundo tan amargo no sería, pues una sonrisa en dulce lo tornaría. Lord Alfred Tennyson. Maud. No tienes por qué casarte con un hombre que no te ama. La voz de la Ale resonaba a Cordelia en la cabeza mientras se contemplaba en el espejo de su dormitorio. A pesar del vivo color dorado de su vestido de novia, parecía un fantasma, un espíritu flotante atado a esta realidad por un delgado lazo. Ella no era la que se iba a casar con un hombre que no la amaba. Ese día no podía ser el último que pasara en aquel dormitorio, que se despertara tras dormir bajo el mismo techo que su madre y su hermano, que viera por la ventana las filas de casas de South Kensington, pálidas bajo el sol de invierno. No era posible que su vida fuera a cambiar tan drásticamente con solo 17 años. Tares y Valleman. Mi hermosa hija, dijo su madre abrazándola desde detrás en un gesto extraño, cuidadoso, con su barriga de embarazada. Cordelia observó el reflejo de su madre y el suyo en el espejo, el parecido de las manos, de la boca. Llevaba un collar dorado que había sido parte del ajuar de su madre. Su piel era un poco más pálida que la de la mujer, pero los ojos eran del mismo color negro. ¿Y desde cuando era más alta que Sona? Su madre rió por lo bajo. Un mechón de pelo se había escapado de la diadema dorada de joyas que le rodeaba la cabeza a Cordelia, volvió a ponérselo en su sitio con delicadeza. Laila, así Sam. Pareces preocupada. Cordelia dejó escapar aire lentamente. Ni siquiera podía imaginar la reacción de su madre si le dijera la verdad. Es solo que es un cambio muy grande, mamán. Mudarme de aquí, y no para volver a Cirenworth, sino para irme a una casa que no conozco. Laila, dijo Sona, no te preocupes. Enfrentarse a los cambios siempre es difícil. Cuando yo me casé con tu padre, estaba terriblemente nerviosa. Y eso que la gente no hacía más que decirme lo afortunada que era, porque me iba a casar con el apuesto héroe que había acabado con el demonio Yanlu. Pero mi madre me cogió aparte y me dijo, claro que es apuesto, pero no debes olvidar tu propio heroísmo. Así que todo saldrá bien. Simplemente no te olvides de tu heroísmo. Estas palabras sorprendieron a Cordelia. Era raro que Sona mencionara a su familia, si no era como un ideal de heroísmo, porque su linaje se remontaba a los primeros cazadores de sombras de Persia. Cordelia sabía que sus abuelos ya no estaban vivos, que habían muerto antes de que ella naciera, pero tenía tías y tíos y primos y primas en Teherán. Sona apenas hablaba de ellos, y no los había invitado a la boda de Cordelia y James, porque decía que pedirles que viajaran tan lejos sería ponerlos en un compromiso porque no se fiaban de los portales. Era como si, al casarse con Elías, se hubiera separado de su antigua vida por completo y, en el presente, Risa era lo más parecido que tenía una familia persa. Y el aislamiento de Sona no era lo único que preocupaba a Cordelia. Después de todo, Elías llevaba años sin ser un apuesto héroe. ¿Cómo se sentía Sona respecto a eso? ¿Qué pensaba de su propio heroísmo, que había dejado a un lado para criar a sus hijos e ir constantemente de un lado para otro, sin establecerse nunca, a causa de la salud de su marido? Sona no. Risa apareció de repente en la puerta. Acaba de llegar, dijo mientras lanzaba una mirada urgente hacia atrás. Justo ahora. Sin avisar, ni nada. Alastair. Cordelia. Una voz familiar llegó desde el piso de abajo.
Sona, mi amor. Sona se puso pálida y apoyó una mano en la pared para estabilizarse. ¿Elías? ¿Es Baba? Cordelia se recogió las pesadas faldas del vestido y corrió hacia la entrada. Risa ya estaba dirigiéndose al piso de abajo, con una expresión de enfado. Elías pasó a su lado, sin mirarla siquiera, y corrió escalera arriba con una sonrisa en la cara y una mano en la barandilla. Cordelia se quedó clavada. Al oír la voz de su padre, la había recorrido una ola de alegría, pero en ese momento era incapaz de moverse. Su madre, por el contrario, pasaba a su lado como una exhalación para ir a abrazar a Elías. Cordelia se sintió extrañamente alejada mientras su padre abrazaba y besaba a su madre y luego se apartaba un poco para posarle una mano en la barriga redondeada. Sona inclinó la cabeza mientras le hablaba con suavidad y rapidez a Elías. Este sonreía, aunque se lo veía cansado, con arrugas profundas y una incipiente barba gris cubriéndole en parte el mentón. Tenía el traje raído, como si lo hubiera llevado todos los días desde que lo arrestaran. Extendió los brazos. Cordelia, dijo. Esta salió de su parálisis. En un segundo estaba abrazando a su padre, y la sensación familiar de su persona, el roce de la barba al besarle la frente, la calmó a pesar de todo. «Baba», dijo mientras levantaba la vista para mirarlo. Parecía mucho más viejo. ¿Dónde estabas? Nos tenías muy preocupadas. El aroma de su ropa, de su pelo, como a humo de tabaco, también resultaba familiar. ¿O había un olor desagradablemente dulzón debajo? ¿Olía alcohol o estaba imaginándose cosas? Elías la apartó para contemplarla. Aprecio la bienvenida, cariño. La miró de arriba abajo y, tras guiñarle el ojo, añadió, aunque no era necesario que te pusieras tan elegante para mí. Cordelia se rió y sintió que su padre estaba de vuelta. ¿Va a estar en mi boda? Eso es lo que importa. Es mi vestido de novia, empezó a decir, pero Elías la interrumpió con una sonrisa. Ya lo sé, pequeña. Por eso he vuelto hoy. No me perdería tu boda ni en sueños. Entonces, ¿por qué no regresaste cuando te dejaron salir de la Basilias? Todos se volvieron para mirar a Alastair, que acababa de salir de su habitación. Era evidente que estaba vistiéndose para la ceremonia, todavía tenía los puños desabrochados y aún no se había puesto la chaqueta. Llevaba un chaleco negro con dibujos de runas doradas de amor, júbilo y unión, pero su expresión distaba mucho de ser de celebración. Sabemos que saliste hace una semana, padre. Si hubieras vuelto antes, le habrías ahorrado mucha preocupación a madre. Y a Laila, también. Elías miró a su hijo. No extendió los brazos, como había hecho con Cordelia, pero su voz estaba cargada de emoción cuando le habló. Ven a saludarme, Esfandiyar, dijo. Era el segundo nombre de Alastair. Esfandiyar era un gran héroe del Sanamé, un libro persa de antiguos reyes míticos que podían atar a cualquier demonio con una cadena encantada. Cuando era pequeño, a Alastair le encantaba escuchar las historias del Sanamé. Él y Cordelia se acurrucaban frente al fuego mientras Elías leía. Pero eso había sucedido hacía mucho tiempo. Alastair no se movió y Elías frunció el ceño. Sí, me dejaron salir hace unos días, admitió. Pero, antes de volver, fui a una zona remota de Francia, al oeste de Idris. ¿Hacer penitencia? Preguntó Alastair con ironía. A buscar el regalo de boda de Cordelia, respondió Elías. Risa. Llamó en dirección al piso de abajo. No, los regalos los entregamos luego, protestó Cordelia. Sentía como la tensión aumentaba mientras su madre no dejaba de mirar ansiosa a su hijo y a su marido. ¿Cuándo los habrá con James? Risa, repitió Elías, puedes traer la caja de madera rectangular que está entre mis cosas. Y añadió, mirando a Cordelia, tonterías, no es un regalo para tu casa. Es un regalo para ti.
Risa apareció llevando la caja sobre un hombro y con expresión molesta. Elías no hizo caso de su enfado, cogió la caja y se la entregó a Cordelia. Esta miró a Alastair, que estaba apoyado en la pared, y alzó las cejas, como preguntándole qué hacer. Él se limitó a encogerse de hombros. A ella le hubiera gustado zarandearlo un poco, ¿acaso le costaba tanto fingir ser feliz? Cordelia se volvió hacia su padre, que sostenía la caja mientras ella corría los pestillos de cobre y la abría. Se quedó sin habla. En un lecho de terciopelo azul brillante reposaba una vaina, una de las más bonitas que Cordelia había visto nunca, digna de estar en un museo. Forjada en acero de gran calidad, tan brillante como la plata, la superficie mostraba elaboradas incrustaciones doradas y estaba grabada con delicados diseños de pájaros, hojas y ramas. Cuando la miró más de cerca, distinguió pequeñas runas como mariposas entre las hojas. El único regalo digno de mi hija, dijo Elías, es el regalo digno de la espada que la eligió a ella. ¿De dónde la ha sacado? Preguntó Cordelia. No pudo evitar emocionarse. Lo que Alastair le había contado sobre todas las veces que había tenido que rescatar a su padre, y a él mismo y a Cordelia y a su madre, de las consecuencias de su alcoholismo, la había puesto furiosa. ¿Cómo había podido su padre ser tan egoísta, tan indiferente a las necesidades de su familia? Pero también había estado con ella muchas veces, cuando la ayudaba a trepar a los árboles, a entrenar y cuando le enseñó cuál era el significado de Cortana y la responsabilidad que recaía en quien la empuñaba. Y había llegado ese día, para su boda, y con ese regalo. ¿Acaso era tan raro pensar que su intención era buena? Las hadas del norte de Francia son famosas por su exquisita habilidad, explicó Elías. Se dice que la vaina la hizo la propia Melusine. Sabía que tenía que ser tuya. Espero que la aceptes como una muestra de mi amor, pequeña, y como mi promesa de hacer mejor las cosas. Sona sonrió trémula. Elías puso la caja con cuidado en la mesa del vestíbulo. Gracias, padre, dijo Cordelia abrazándolo. Mientras se apretaba con fuerza contra él, vio por el rabillo del ojo que Alastair se dirigía a su habitación sin decir una palabra. El maldito brazalete seguía en su muñeca, pensó James, mientras paseaba de arriba abajo por la alfombra de su habitación. Llevaba días pensando en quitárselo. De hecho, había intentado hacerlo, pero el cierre estaba atascado. Se dirigía al escritorio en busca de un abrecartas con el que forzar el cierre cuando se vio en el espejo. Se detuvo para comprobar que todo estaba en orden, por respeto a Cordelia, él debía tener la mejor apariencia posible. Se alisó el pelo, lo cual no sirvió de nada, ya que volvió a ponérsele de punta inmediatamente, y se abrochó el último botón de la levita dorada de brocado que le había hecho a medida el sastre de su padre, un anciano llamado Lemuel Saix. Pensó en la emoción de su padre cuando le había presentado a Saix. Mi chico se casa. El sastre había murmurado unas felicitaciones con cierta irritación. A juzgar por la cantidad de pelo que le salía de las orejas, James supuso que sería un licántropo, pero le pareció de mala educación preguntárselo. En cualquier caso, Will había tenido razón al pasar por alto las maneras ariscas de Saix y el miedo constante a que se cayera muerto de puro viejo delante de ellos. A James le parecía que no era el más indicado para juzgar su propio aspecto, pero tenía que admitir que el traje que le había hecho, con la levita dorada y todo, le hacían parecer una persona seria. Como un hombre joven decidido que sabía lo que estaba haciendo. Dada la situación, podía hasta aprovechar la ilusión de confianza en sí mismo que el traje le proporcionaba. Iba a volver al escritorio, cuando llamaron a la puerta. James la abrió y se encontró a sus padres, muy elegantes en sus trajes de gala. Al igual que James, Will llevaba pantalones negros y levita, pero la suya era de lana de color ébano. Tessa llevaba un sencillo vestido de terciopelo rosa pálido, adornado con pequeñas perlas. Ambos parecían muy serios. A James se le encogió el estómago. ¿Pasa algo?
Se han enterado, pensó. Saben que incendié la mansión Blackthorn, que Cordelia mintió para protegerme, que este matrimonio es una farsa para salvarnos a los dos. No, tranquilo, dijo Will calmado. Hay una pequeña noticia. Tessa suspiró. Will, estás aterrorizando al pobre chico, dijo. Seguro que ya está pensando que Cordelia ha roto el compromiso. No lo ha hecho, añadió. No es nada de eso. Es solo, que su padre acaba de regresar. ¿Elías ha vuelto? James se apartó de la entrada para permitir el paso a sus padres. Los pasillos estaban llenos de doncellas y lacayos que corrían de aquí para allí para prepararlo todo, y el tema parecía de los que convenía tratar en privado. ¿Cuándo? Parece ser que acaba de llegar esta mañana, contestó Will. Había 3 sillas al lado de la ventana. James se sentó allí con sus padres. Fuera, las ramas de los árboles cubiertas de escarcha brillaban mecidas por el viento del invierno. Un pálido rayo de sol se proyectaba en la alfombra. Como sabes, la Basilias lo dejó salir hace algún tiempo, pero, según él, se fue a Francia por un regalo de boda para Cordelia. Y por eso retrasó su llegada. No parece que le creáis, apuntó James. ¿Dónde pensáis que ha estado? Will y Tessa intercambiaron una mirada. El destino de Elías Carstairs se había vuelto una parte importante de los cotilleos de la clave apenas 1 o 2 semanas después de que lo mandaran a la Basilias para su cura. La mayoría sabía, o sospechaba, que su enfermedad provenía del fondo de una botella. Cordelia había sido dolorosamente honesta con James sobre este asunto. Le contó que, durante su infancia, ella nunca había sabido que su padre tuviera problemas con el alcohol, y que tanto esperaba que en la Basilias lo curaran, como se temía que no pudieran hacerlo. Cuando Tessa habló, lo hizo con cuidado. Es el padre de Cordelia, dijo. Debemos confiar en que lo que cuenta es la verdad. Sona parece encantada de tenerlo de vuelta, y, sin duda, Cordelia se sentirá muy aliviada de que esté en su boda. Entonces, ¿ya están aquí? Preguntó James con una punzada de preocupación. ¿Cordelia y su familia? ¿Ella está bien? Ha subido por la escalera trasera para evitar que la vieran, contestó Will. Por lo que he podido ver, parecía, bueno, bastante inflada y dorada. Ni que fuera un pudding de Yorkshire, protestó James. ¿Debería ir con ella? ¿Ver si me necesita? No creo, opinó Tessa. Cordelia es una chica inteligente, valiente y resuelta, pero estamos hablando de su padre. Imagino que el asunto es muy delicado, especialmente con tanta gente de la clave hablando sobre ello. Lo mejor que puedes hacer es permanecer de su lado, y junto a Elías. Dejar claro que estamos encantados de que haya vuelto, y que nos parece un motivo de felicidad. Eso es parte de tu cometido como marido, añadió Will. Ahora, Cordelia y tú sois uno. Vuestras metas, vuestros sueños, los compartiréis todos, al igual que las responsabilidades. Lo que yo creo es que Elías escondió su enfermedad durante muchos años. Si no lo hubiera hecho, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Puedo darte un pequeño consejo matrimonial? ¿Crees que una manada de caballos salvajes podría detenerte? Dijo James. Por favor, no lo hagas, pensó. Lo último que quiero es que pienses que mi matrimonio salió mal porque tu consejo no era bueno. Eso depende, contestó Will. ¿Normalmente tienes a mano manadas de caballos salvajes? James no pudo evitar sonreír. En este momento no. Entonces, mi respuesta es negativa, sentenció Will, así que aquí va, dile siempre a Cordelia lo que sientes. Miró a James fijamente. Puede que tengas miedo de las consecuencias de hablar desde el corazón. Que desees ocultar ciertas cosas por no herir a los demás. Pero los secretos acaban minando las relaciones, Jamie. En el amor y en la amistad, las socavan y las
Destruyen hasta que al final te encuentras tristemente solo con los secretos que te guardaste. Tessa posó la mano suavemente sobre la de Will. James se limitó a sentir, sintiéndose fatal. Secretos. Mentiras. Él estaba mintiendo a sus padres en ese preciso instante, y estaba mintiendo a todo el mundo sobre sus sentimientos. ¿Qué dirían cuando él y Cordelia se divorciaran pasado un año? ¿Cómo iba a explicarlo? De pronto se imaginó perfectamente a su padre mirando las runas de matrimonio de James con una expresión derrotada. Will parecía a punto de decir algo más, pero el ruido de crujidos y traqueteos que llegaba de fuera lo interrumpió, ruedas sobre la nieve y el pavimento. Alguien que saludaba en voz alta. Los primeros huéspedes comenzaban a llegar. Se levantaron todos, y Will se acercó para hacer una leve caricia a James. ¿Necesitas un momento? Te veo muy pálido. Es normal estar nervioso antes de un acontecimiento así, ya lo sabes. Le debo a Cordelia una actuación mejor que esta, pensó James. Inesperadamente, pensar en Daisy le dio fuerzas, a veces se le olvidaba que era con ella con quien se iba a casar. Daisy, con su risa ligera, su tacto amable y conocido, su fuerza sorprendente. No era una extraña cualquiera. Si no fuera por lo decepcionados que iban a sentirse sus padres cuando todo esto acabara, hasta podría estar bastante contento. No, no lo necesito, respondió. Solo estoy emocionado, eso es todo. Sus padres sonrieron aliviados. Los tres se dirigieron a la planta baja del instituto, que relucía con la decoración. Will abrió la puerta, y dejó que entrara una ventisca de cristales de hielo acompañando a los primeros invitados. Mientras James se preparaba para saludarlos, se dio cuenta de que seguía llevando el brazalete de Grace. Bueno, ya no tenía tiempo para quitárselo. Cordelia lo entendería. James estaba en medio del bullicio que suponía saludar a lo que parecían ser todos los cazadores de sombras de Londres, y unos cuantos de otras partes, cuando vio a Lucy aparecer en la estancia. Se excusó con la fila de huéspedes y se apresuró a acercarse a su hermana. Se habían trasladado a lo que Tessa llamaba el vestíbulo largo, la sala rectangular que separaba la puerta de entrada de la capilla. A través de la amplia puerta doble de la propia capilla, James vio que la habían transformado. Las vigas estaban cubiertas de guirnaldas de crisantemos. Entrelazados con ramas de trigo de invierno y anudados con lazos dorados, y el pasillo había sido sembrado de pétalos dorados. Los remates de los bancos lucían ramilletes de lirios de corazón amarillo, narcisos irlandeses y caléndulas, y había carteles de terciopelo dorado que colgaban del techo y mostraban dibujos de pájaros y castillos, los símbolos de las familias Gerondale y Carstairs, unidos. A ambos lados del altar, el altar en el que pronto estarás tú, murmuró una voz en su interior, había grandes jarrones de cristal, repletos de más flores. Las velas brillaban sobre cada superficie libre. Su madre y Sona lo habían planeado todo, lo sabía, la verdad era que se habían superado a sí mismas. ¿Dónde estabas? Le susurró James a su hermana. Esta llevaba un vestido de seda de color melocotón con un chal de gasa y lazos de satén dorado en las mangas. El medallón dorado que tanto le gustaba le brillaba en el cuello. Él le había preguntado dónde lo había conseguido, Lucy le había respondido que no fuera tonto, que lo tenía desde hacía tiempo, y, de hecho, él la recordaba besándolo la noche que él había estado a punto de morir en el cementerio Highgate. Para tener buena suerte, le había dicho ella después. Matthew aún no ha llegado y he tenido que saludar a miles de extraños yo solo. Incluyendo a los Pangborn del Instituto de Cornwall. ¿Incluido el viejo Manos Pegajosas? Le preguntó Lucy con una mueca. James sonrió al oír el mote de Albert Pangborn, que había asumido la dirección del Instituto de Cornwall sucediendo a Felix Blackthorne en 1850. Creo que padre me ha pedido que me refiriera a él como Sir. Y que le estrechara la mano pegajosa.
Desgraciado contratiempo. Lucy lo miró fingiendo petulancia. Yo hoy tengo que estar al lado de Cordelia, James. No al tuyo. Soy su subgenes. Se está preparando en mi habitación. ¿Por qué no puedo prepararme en paz yo también? Preguntó James con bastante lógica, según su criterio. Porque tú no eres la novia, contestó Lucy, sino el novio. Y cuando la veas en la capilla, por primera vez, con el vestido de novia, se supone que será mágico. Se quedaron en silencio durante un momento. Lucy sabía perfectamente cuál era la verdad, pero tenía una mueca de determinación que hizo sospechar a James que no era el momento de señalar que no estaban en ese tipo de boda. ¿Quién ha encendido todas las velas? Preguntó James. Deben de haber tardado como una hora. Lucy se había colado en la capilla y estaba echando un vistazo. La verdad, James, no creo que sea el tipo de cosa en la que deberías estar pensando ahora. Supongo que habrá sido Magnus, ha estado muy solícito. Salió rápidamente de la capilla, con un puñado de rosas amarillas en la mano. Vamos allá. Buena suerte, James. Tengo que volver con Daisy. Vio a alguien detrás de él, y se le iluminó el rostro. Mira, son Thomas y Christopher. Matthew no puede andar lejos. James cruzó la estancia en dirección a sus amigos, pero lo detuvo un remolino de tíos y tías, la tía Cecily y su marido, Gabriel Lightwood, Gideon, hermano de Gabriel, y su mujer, Sophie, y con ellos una mujer que él no conocía. Gideon le dio una palmada en el hombro. James, tienes un aspecto magnífico. Qué levita tan estupenda, dijo Gabriel, fue mi hija quien te ayudó a encontrarla. Debo decir que esto no ha sido obra de Anna, respondió James estirándose los puños de la levita. Mi padre me llevó a ver a su anciano sastre, que fue incapaz de entender por qué yo quería una levita dorada y no una de un color más digno de un caballero, como el negro o el gris. Los cazadores de sombras no se casan de gris, comentó Cecily con los ojos brillantes. Y Will lleva tanto tiempo usando los servicios de ese sastre que empiezo a preguntarme si no será que perdió una apuesta a las cartas con él. ¿Conoces ya a Filomena? James miró a la mujer que estaba al lado de sus tíos. Sería más o menos de la edad de Anna, y llevaba el sedoso pelo negro recogido en una coleta baja. Sus labios eran muy rojos, y tenía los ojos oscuros con espesas pestañas. Lo miró y le sonrió. No he tenido el placer, contestó James. ¿Por el ángel, dónde están nuestros modales? Exclamó Gabriel negando con la cabeza. James, permíteme presentarte a Filomena Di Angelo. Acaba de llegar de Roma, en su año de viaje. ¿Eres el novio? Preguntó Filomena con un fuerte acento. Qué lástima. Eres muy guapo. Bueno, ya sabes lo que se dice, contestó James, los mejores hombres o están casados o son hermanos silenciosos. Cecily se echó a reír. James no tuvo que decir nada más, pues Charles Fairchild llegó de repente y cortó la conversación con su enérgica voz. Felicidades. Le dio unas palmadas entusiastas a James en la espalda. ¿Has visto a tus padres últimamente? Por suerte, Will apareció en ese momento, ya que por lo visto había divisado el pelo rojo de Charles desde el otro lado de la habitación. Charles, lo llamó, ¿nos buscabas? Quería hablar contigo sobre París, empezó Charles, y se llevó a Will a un lado para hablar con él en susurros perfectamente audibles. Los Lightwood se habían enzarzado en una conversación con Filomena sobre la larga ausencia de demonios en Londres, y la irritación de la clave porque estaban volviendo a aparecer y había que poner patrullas nocturnas. James sintió que no tenía mucho que añadir a la conversación y se volvió, dispuesto a buscar a Matthew. Frente a él, como si hubiera aparecido de la nada, igual que un fantasma, se hallaba Grace. Unos versos de Tennyson acudieron fulminantes a la mente de James.
Mi corazón la oía y latía, aunque fuera tierra que yacía en la tierra. No recordaba qué pasaba después en el poema, solo que el poeta soñaba que la chica que amaba caminaba sobre su tumba. Sin contar las fiestas del enclave, donde la había divisado de lejos y no se había acercado, James llevaba meses sin ver a Grace. Y desde luego, el mismo tiempo sin hablar con ella. Había cumplido su promesa. Ninguna comunicación con Grace. Ningún contacto. Si había esperado que, con esa distancia, hubieran cambiado sus sentimientos, supo en ese mismo instante que no había sido así. Su vestido era una nube gris, el mismo color de sus ojos, tenía un poco de color en las mejillas, como gotas de sangre que tiñeran un vino pálido. Era tan hermosa como un amanecer sin color, una extensión de mar gris sin mácula de espuma blanca o olas. Llenaba su visión como una lámpara que borrara las estrellas. De algún modo, la había cogido por la muñeca y la había arrastrado tras una columna, donde ningún invitado pudiera verlos. Grace, le dijo, no sabía si ibas a venir. No tenía ninguna excusa razonable para no hacerlo. Todo en ella, su apariencia, el sonido de su voz, la pequeña muñeca, lo traspasaban como un cuchillo. Charles esperaba que lo acompañara. Él le soltó la muñeca y miró alrededor apresuradamente. La única persona que estaba cerca era una doncella pecosa, que se alejó torpemente. James no la reconoció, pero lo cierto era que no conocía a la mayoría de la gente del servicio que estaba ese día en el instituto. Bridget los había traído para ayudarla con la boda. Preferiría que no lo hubieras hecho, confesó él. Lo sé. Ella se mordió el labio. Pero tengo que hablarte en privado antes de la ceremonia. Debo hacerlo. Es importante. James sabía que debía negarse. La sala de estar, dijo rápidamente, antes de poder pensárselo mejor. En 10 minutos. Ni hablar. Era Matthew. James lo miró sorprendido. No tenía ni idea de cómo lo había localizado sus subgenes, pero lo había hecho. Los miraba como un búho que hubiera sido mortalmente ofendido por otro búho. Grace Blackthorne, es el día de la boda de James. Déjalo en paz. Grace no pareció intimidada en absoluto. Lo dejaré en paz si él me lo pide, no si me lo pides tú, contestó. No te debo nada. No estoy seguro de que eso sea cierto, repuso Matthew, como poco, me debes el dolor que le has causado a mi Parabatai. Ah, ya, replicó Grace con cierto tono de burla, que tú sientes su dolor, ¿no es así? Si su corazón ¿se estremece el tuyo también? Él siente lo que tú sientes. Porque me parece que eso sería un poco extraño. Grace, intervino James, ya vale. Ella pareció sorprendida. James se dio cuenta de que era muy raro que le hablara con dureza. No pretendía herirte, James. Ya lo sé, respondió él con suavidad, y vio que Matthew negaba con la cabeza y tenía las mejillas rojas de rabia. En 10 minutos, murmuró Grace antes de irse, cruzó la sala y volvió junto a Charles. Matthew echaba chispas por los ojos. Estaba espléndidamente vestido con un chaqué sobre un deslumbrante chaleco de brocado, que podía igualar en magnificencia a los de Magnus Bane, bordado con una escena bélica espectacular. Llevaba al cuello un pañuelo de seda brillante que parecía tejido de oro puro. Pero el efecto quedaba algo estropeado por el pelo alborotado y la mirada furiosa. ¿Qué quería de ti? Felicidades en el día de tu boda a ti también, repuso James. Luego suspiró. Lo siento. Sé por qué estás preocupado. Dijo que necesitaba hablar conmigo antes de la ceremonia, eso es todo. No, no, replicó Matthew. Cualquier cosa que tenga que decirte solo te hará daño. Es lo único que sabe hacer. Matt, contestó James amablemente,
a ella también le duele. Esto no es culpa suya. En todo caso, es culpa mía. Para que le doliera, debería tener sentimientos, empezó Matthew, pero al ver la expresión de James, se guardó el resto de sus palabras. Quizás si la conocieras mejor, empezó James. Por un momento, Matthew se quedó realmente sorprendido. No creo que haya hablado nunca con ella a solas, admitió, y si lo he hecho, no lo recuerdo. Suspiró. De acuerdo. Como tú subgenes, mi deber es ayudarte. Me guardaré mis juicios. Sea lo que necesites, está claro que no es esto. Gracias. James puso la mano en el pecho de Matthew y lo encontró sorprendentemente duro y metálico. Le palpó la solapa, con una sonrisa de medio lado. Matthew metió la mano en la chaqueta y James vio su petaca plateada. Para darme valor, dijo Matthew. Soy yo el que debería necesitarlo, ¿no? Repuso James. Esperaba que Matthew no bebiera demasiado antes de la ceremonia, pero lo conocía lo suficiente para no decir nada. A veces se sentía un poco tonto por preocuparse. Ana era famosa por sus fiestas de absenta, y todos ellos bebían en el Devil's Tavern. Aún así le preocupaba. Pero si le decía algo de eso a Matthew solo conseguiría un comentario mordaz y, si seguía, unos ojos en blanco. Así que prefirió sonreír y apartar la mano. Perfecto, pues como subgenes, intenta darle conversación al inquisidor Bristock, de acuerdo. Creo que está deseando darme algunos consejos de hombre a hombre, y no estoy seguro de que consiga no reírme si lo hace. Las voces alrededor de Grace empezaban a mezclarse en un estruendo desagradable. Había estado escuchando a medias la conversación de Charles con los padres de James, algo relacionado con los vampiros, y mirando cómo las manecillas del reloj de péndulo que estaba en la pared avanzaban lentamente. Esperó 9 minutos exactamente. Cuando pasaron, se dirigió a Charles. Excúsame un momento, le susurró. Acabo de ver llegar a los Wentworth, y debería ir a saludar a Rosamund. Charles asintió sin hacerle mucho caso y volvió a su conversación con Will Herondale. A Grace no le importó lo más mínimo. Mejor que estuviera distraído, al fin y al cabo, no lo había elegido por su devoción hacia ella, precisamente. Se escabulló entre la multitud de invitados, y se dirigió a la escalera que conducía a la parte principal del instituto. Era agradable alejarse del estruendo. La mayoría de los miembros del enclave de Londres miraban a Grace de manera rara, a excepción de los Lightwood, pero sus amistosas atenciones eran aún peores que las miradas de soslayo. Gideon y Sophie Lightwood le ofrecían una habitación en su casa cada vez que la veían, diciendo que, como sobrina suya y prima de Thomas y Eugenia, siempre era bienvenida. Cecily y Gabriel Lightwood le habían hecho la misma oferta, aunque no la repetían tan a menudo como Gideon y su mujer. Por su parte, Grace no sentía ningún tipo de lazo familiar con ninguno de ellos. Suponía que era causa de Tatiana. Había descrito a sus hermanos como monstruos, aunque parecían hombres bastante normales. Normales como eran, nunca habrían sido capaces de entender que, para Grace, aceptar su oferta de asilo sería la peor traición a su madre que podría cometer. Y Grace no creía en absoluto que Tatiana fuera a permanecer para siempre en la Ciudadela Irredenta, a pesar de lo que la clave pensara. Al final encontraría una forma de salir, y entonces querría ajustarle las cuentas. Cuando llegó al primer piso, Grace oyó pisadas tras ella y se volvió. Sería James que iba a reunirse con ella. Pero no, era Lucie, que llevaba un ramo de flores amarillas. El medallón Blackthorn, el medallón de Jessie, le brillaba en el cuello. Lucie siempre lo llevaba con la inscripción hacia adentro, el círculo de espinas delator bien escondido. Pero Grace conocía la verdad. ¿Grace?, dijo Lucie sorprendida. Era un encuentro casual, pero Grace pensó que quizá resultara muy conveniente.
Siempre tenía miedo de mandarle mensajes a Lucie por si los interceptaban. Mejor hablar en persona. Lucie, contestó, dijiste que querías consultar con un brujo sobre nuestro proyecto. ¿Qué te parece Malcolm Fay? Las flores temblaron en las manos de Lucie cuando ésta sintió entusiasta. Oh, claro que sí. Es fácil encontrarlo, siempre está en el Ruelle Infierno, y el enclave confía en él. Pero, ¿crees que estará dispuesto a ayudarnos con este asunto en particular? En principio, quizá no, contestó Grace. Pero tal vez yo sepa algo que pueda persuadirlo. Pues vaya. ¿Qué? Lucie parecía intrigada, pero antes de que pudiera preguntar más, una voz al fondo del pasillo la llamó. Luego me lo cuentas. Añadió, y salió a toda velocidad en dirección a sus preparativos de boda, con las flores ondeando como pendones amarillos. Estupendo, pensó Grace. Con un poco de suerte, mataría a 2 pájaros de un tiro en ese pequeño paseo. Ese asunto con Lucy era algo raro, le parecía extraño tener una colaboración tan estrecha. Con alguien a quien no podía controlar, en quien no podía influir. Pero era por Jesse. Haría cualquier cosa por él. Le fue fácil encontrar la sala de estar. Era la habitación en la que, 4 meses atrás, Grace le había pedido a James que le devolviera su brazalete plateado y le había dicho que no se casaría con él. Entonces era verano, y en este momento, un vendaval de nieve pasaba por las ventanas. Por lo demás, las cosas no habían cambiado demasiado, la habitación tenía el mismo papel floreado, las mismas sillas forradas de terciopelo y el leve olor de la tinta y el papel. Todo eso la devolvió aquel día con demasiada claridad. La expresión herida en el rostro de James. Lo que le había dicho. Sabía que hacerle daño debería haberle causado placer. Así habría sido para su madre, pero no para ella. Durante años había vivido con el conocimiento del amor de James como un peso sobre los hombros. Pensaba en ese amor como en unas cadenas de hierro que lo ataban a ella. Los gerondeles están hechos para amar, le había dicho su madre. Dan todo lo que tienen sin guardarse nada. Ella no lo amaba. Sabía que era guapo, lo había visto crecer, cada verano, como si estuviera contemplando una pintura de Rossetti pasar de ser un esbozo a ser una obra de arte, deslumbrante y vívida, pero ¿qué importaba eso? Parecía que a su madre nunca se le había ocurrido, aunque tampoco le hubiera importado de ocurrírsele, que igual que era un tormento amar, podía ser un tormento ser amada. Ser amada y saber que no era algo real. Ella había intentado liberarlo de aquellas cadenas, en esa misma habitación. Había visto la forma en la que él miraba a Cordelia, y se había dado cuenta, las cadenas se romperían, y él la odiaría por ser un monstruo. Mejor dejarlo ir mientras su madre dormía. Mejor hacer algo que no tenía vuelta atrás. Lo nuestro es imposible, James. Había pensado que su madre no tendría manera de evitarlo. Pero se había equivocado. Y tal vez también estuviera equivocada en este momento, al intentarlo otra vez, pero habían pasado 4 meses. 4 meses en los que no se había acercado a James, apenas le había hablado, y no había recibido ningún mensaje de su madre. Con cada semana que pasaba, la esperanza le había ido creciendo en el corazón. ¿Se habría olvidado? Si ella se atreviera a decírselo a James. Bueno, seguramente ese poder no funcionaría si será consciente de él, ¿no? La puerta hizo ruido, Grace se volvió rápidamente. Esperaba que fuera James, pero era la joven doncella que había visto en el piso de abajo, la que tenía el pelo castaño y la nariz pecosa. ¿Llevaba una escobilla y un recogedor? Miró a Grace sorprendida, sin duda preguntándose cómo había logrado escabullirse de la fiesta. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita? Grace intentó no fruncir el ceño. Estaba intentando encontrar la biblioteca. La chica fue hacia Grace. Al tenerla más cerca,
Grace se dio cuenta de que la chica tenía una extraña sonrisa fija en los labios. ¿Así que se ha perdido? Incómoda, Grace empezó a avanzar hacia la puerta. En absoluto. De hecho, voy a volver a la fiesta. Oh, Grace. Esta se dio cuenta de que la escobilla colgaba en un ángulo raro, como si le pasara algo en la mano a la chica. Tenía la mirada desenfocada. Oh, claro que estás perdida, querida. Pero no pasa nada, he venido para encontrarte. Grace quiso llegar a la puerta, pero la doncella fue más rápida. Se interpuso entre Grace y la salida. ¿No me conoces, cariño? La doncella dejó escapar una risita, un sonido que pareció un acorde de piano desafinado, discordante y extrañamente hueco. 4 meses. 4 meses. Grace tragó saliva. ¿Mamá? La doncella rió otra vez, los labios se movieron sin sincronía con el sonido. Hija, ¿de verdad te sorprende verme? Deberías haber sabido que yo estaría deseando asistir a esta boda. No sabía que tuvieras el poder de poseer a gente, mamá, respondió Grace hastiada. ¿Te está ayudando él? Sí, susurró su madre. Nuestro benefactor, el que te dio el don, me ayudó amablemente a poseer este cuerpo, aunque dudo que aguante mucho. Miró las manos temblorosas de la doncella con gesto crítico. Por supuesto, podía haber mandado un demonio cambiante Eidolon, o cualquiera de sus otros sirvientes, pero deseaba que yo viera todo esto personalmente. No quería que su don se desaprovechara. Y tú no querrás enfadarlo, ¿verdad? Su don. El poder que permitía a Grace controlar las mentes de los hombres, obligarles a hacer lo que ella quisiera. Solo los hombres, por supuesto. Tatiana nunca habría pensado que las mujeres pudieran tener un poder o una influencia que merecieran la pena controlar. No, respondió Grace débilmente. Era la verdad. No se hacía enfadar a un demonio así de poderoso a la ligera. Pero si tú y tu benefactor queríais evitar esta boda, deberíais haber actuado antes. Tatiana ufó. Confié en que podrías hacerlo sola. Parece que fue una tontería por mi parte. Sabía cómo podías haberme contactado, con el Adamas, pero ni te molestaste. Como siempre, me decepcionas. Tenía miedo, se excusó Grace. Los Briestock. Él es el inquisidor, mamá. Vivir en la guarida del león fue algo que tú decidiste. En cuanto a la boda, apenas tiene importancia. Hacer que Gerondel traicione sus votos es una perspectiva deliciosa. Se odiará aún más a sí mismo por lo que nuestro poder ha causado. El rostro de Tatiana se distorsionó en una mueca sonriente, fue aterrador, contra natura de alguna forma, como si la cara humana que había tomado prestada estuviera a punto de romperse por las costuras. Soy tu madre, dijo. No hay nadie en este mundo que te conozca como yo. Jessie, pensó Grace, pero no dijo nada. He visto tu expresión cuando estabas en el piso de abajo. Pretendías liberarlo otra vez. ¿Verdad? ¿Pretendías confesárselo? Todo esto no tiene sentido, protestó Grace. La magia no tiene la fuerza suficiente. No puedo atarlo para siempre. Acabará viendo a través de ella, ya lo sabes, a través de la mentira. Tonterías. Tatiana hizo un gesto desdeñoso y la muñeca de la doncella se balanceó con el movimiento como si no tuviera huesos. No. ¿Entiendes nada del gran plan, niña? James Gerondel es una pieza en un tablero de ajedrez. Tu obligación es mantenerlo en su sitio, no contarle secretos que no le incumben. Pero él no hará lo que le diga. Él hará lo que necesitamos que haga, si tú pones todo de tu parte. Lo único importante es que actúes como se te ordene. Le temblaron los hombros violentamente. Grace se acordó de historias que había oído sobre animales, aún vivos, que se retorcían en el interior de las serpientes que se los habían tragado.
Y si se te ocurre desobedecer, nuestro benefactor está preparado para evitar que tengas ningún acceso a Jesse. Se llevarán su cuerpo a un lugar donde nunca más puedas verlo. El terror atravesó a Grace como un cuchillo. El demonio no podía saber. ¿O sí? Lo que ella había estado planeando hacer para ayudar a su hermano. No puedes, susurró, no puedes permitírselo, mamá. Estoy a punto de conseguir ayudar a Jesse. ¿Tú no nos separarías? Tatiana se rió, justo en ese momento la puerta se sacudió. La cara de la doncella se contorsionó, tembló violentamente y se desmayó. La escobilla y la pala salieron volando. Grace corrió a su lado, justo cuando la puerta se abría. Señorita Blackthorne. Señorita Blackthorne, ¿qué ha pasado? Resultó ser Christopher Lightwood. Grace lo conocía sobre todo como amigo de James, parecía el menos peligroso de los tres. No lo sé, contestó un poco histérica. Acaba de entrar cuando se desmayó delante de mí. James me ha enviado para pedirle que vuelva al vestíbulo largo. Christopher se arrodilló y puso 2 dedos en la muñeca de la doncella, para tomarle el pulso. Una pequeña arruga de preocupación se le formó en el entrecejo. Volvió a ponerse en pie. Espere aquí. Volveré ahora mismo. Grace solo podía mirar a la desmayada doncella, que, por suerte, al menos parecía respirar y esperar. Christopher regresó enseguida, acompañado de la cocinera de los Gerondale, Bridget, y 2 lacayos. Bridget, que llevaba un vestido negro y un sombrero con una flor amarilla artificial inclinada hacia un lado, se arrodilló y le giró la cabeza a la doncella para examinarla. Respira con normalidad. Y su color es bueno. Echó una mirada mordaza a Grace. Quizá un pequeño numerito para escaparse de todo el trabajo que ha traído consigo esta boda. Creo que se ha roto la muñeca derecha, tal vez con la caída, informó Christopher. No creo que esté fingiendo. Masculló Bridget. Bueno, ayudaremos a Edith, no se preocupen. Ustedes 2 vuelvan a la capilla. La ceremonia está a punto de empezar, y el señorito los querrá allí. Christopher puso una mano en el brazo de Grace y empezó a guiarla fuera de la habitación. Por regla general, Grace odiaba que la guiaran, pero Christopher lo hacía de una forma amable, nada dominante. ¿Estás bien?, le preguntó cuando alcanzaron la escalera. Un poco sobresaltada, contestó Grace, y supuso que estaba bastante cerca de la verdad. ¿Hay algún mensaje que quieres que lea a James?, preguntó Christopher. Dijo que querías hablar con él, pero que no había tiempo. Qué ironía, pensó Grace. James, el leal y diligente James, finalmente había decidido no encontrarse a solas con ella en la sala de estar. Tanto revuelo para nada. Solo quería desearle un feliz día, contestó ella. Luego, tras un momento de duda, añadió en voz baja, y decirle que cuide bien de su novia. El amor es una rareza en este mundo y la verdadera amistad, también. Eso es todo.